Bienvenidos al capítulo 6 de ¿Dónde meto la tusa? Majo, bienvenida. Qué bueno tenerte por aquí. Elkin, otra vez, bienvenidos. Qué nota que estemos Hola, aquí. hola. Hola. Bueno, a mí me ha saltado la pregunta durante mucho tiempo en mi vida de ¿qué es el ego? Eso es una cosa súper común. Y eso hay de todo por el mundo. Y hago esa pregunta porque es que yo tuve una situación por allá en el 2015. Yo trabajaba en una multinacional de fertilizantes y en esta multinacional había un programa a nivel global que era un programa muy enfocado en el tema de productividad, pues fertilizantes, producir más comida, ¿cierto? Y querían que montáramos ese programa aquí en Colombia. En Colombia, pues obviamente el cultivo más importante es el café. Entonces, pensando y botándole mucha cabeza, con un compañero que yo tenía allá, llegamos a la conclusión que lo que había que montar era un programa de cafés especiales, porque no podíamos vender el tema de productividad, sino era un tema de calidad, porque el café colombiano, igual al mejor café del mundo, o sea, calidad. Eso era cambiarle la visión a un programa que venía teniendo mucho éxito en otras regiones del mundo. Se lo presentamos a BULA, que es la región de Latinoamérica. Nos aprobaron el proyecto, le trabajamos a eso un montón, le trabajamos a eso casi un año. Ese proyecto fue bastante exitoso, la gente aquí en Colombia lo asumió muy bien, los caficultores, teníamos caficultores chiquitos hasta los más grandes. Y fue tanto el éxito que lo empezaron a replicar en otros lados y nos llevaron a la casa matriz a presentar el proyecto. Eso se hizo una exposición, eso fue pues una locura. Mandamos café desde aquí de Colombia para allá pues, a que regalaran la taza de oro, la taza de plata, la taza de bronce. Y fue tanto el éxito que eso tuvo que a mí me postularon por una posición global. Fui a la casa matriz en Europa del Norte, y presenté la entrevista. Y el último paso de la entrevista era que le preguntaran al jefe las referencias. Yo nunca, a mí me ha costado mucho tener jefe. Yo no sé por qué. Me ha costado. Yo tampoco. Bueno, No me imagino. pero bueno, al fin y al cabo, no. Yo no soy egocéntrico. Qué huevas. Bueno, en fin. Me costaba demasiado tener una relación con mi jefe y llevarme bien con el jefe. Entonces el man, obviamente, pues no dio una muy buena referencia de mí. Yo me fui, presenté la entrevista, llegué después de ese viaje tan hijo de madre y al mes me encuentro con la noticia que me iban a sacar, pues ¿por qué no? Porque era él, llevaba 1000 años en esa vaina y se ganaba los millones de los millones, y el otro que era muy nuevo, pues ya apenas llevaba 4 años en la compañía y me sacaron, me dejaron viendo pajaritos en el aire. Wow. Yo mentí muy mal. Me sentí muy mal porque sentí que eso era una injusticia, la hijo de puta. Pero bueno, aquí seguimos, todo eso. Y hoy entiendes que ese era tu ego herido. Me imagino que por eso surge la pregunta de Sí, ¿qué pero el es que ego? más que el ego herido es, sí, eso es un montón, son unos sentimientos y unas emociones, pero yo, más allá de entender qué es el ego herido, yo quisiera saber qué es el ego. Y Majo, vos desde la visión holística, definime qué es el ego. ¿Holística o holística? Holística, Esteban. Yo sé que me equivoqué, pero es holística, no elística. La elística o elíptica, pues es que otra yo cosa, tengo pero es ganas como de holística. una bicicleta y me recordó, No, me pero rememoró. Esteban, Sí, una marica, holística. bueno, sí, ya, desde la visión Bueno. holística, Majo. Hay muchas visiones desde las cuales uno se puede acercar a ese concepto del ego. Ego viene del latín yo, ¿cierto? Entonces, desde la psicología hay varias definiciones que creo que Elkin nos las puede ayudar a comprender ahora. A mí me gusta entenderlo también desde eso, desde esa visión como más amplia. Yo como lo entiendo, es como un personajillo que uno construye de uno mismo, ¿cierto? Es todo lo que yo creo que soy. Vos lo decís, yo siento ahí en el personajillo como un dejo a algo como irrisorio, como algo que no debe ser, es así. No necesariamente, porque el ego tiene sus funciones también. A ver, yo lo veo como una respuesta a nuestra configuración genuina y cómo eso interactúa con el mundo. Es decir,
yo tengo unas características genuinas con las que yo nazco, ¿cierto? Nosotros pensamos que somos como hojas en blanco por completo cuando nacemos y no, nosotros venimos ya como con ciertas características genuinas. Y nos empiezan a pasar cosas en la vida. Por ejemplo, tuve una familia donde a lo mejor yo no sentí un apego seguro con mis papás. Entonces, dependiendo de esa configuración por defecto con la que yo vengo, yo empiezo a reaccionar a esas situaciones y empiezo a generar como mecanismos de defensa un poco que me protegen del mundo como yo lo interpreto. Y me empiezo a configurar una imagen de mí mismo. Desde el punto de vista más espiritual, por ejemplo, el ego es identificarse con la mente, identificarse con las maneras de ser. Por ejemplo, desde la filosofía del yoga, cuando la mente, el cuerpo y las emociones no están en línea, entonces yo me identifico con mis etiquetas, con soy hija de, soy María José, soy mujer, soy colombiana, me identifico con lo que hago. Y, por ejemplo, el yoga y muchas otras corrientes más espirituales dicen que nosotros somos realmente la presencia. O sea, no somos nada de eso. Eso es el ego. El ego es María José, 31 años, hija de tal. Lo que yo realmente soy es la presencia, porque eso es lo que es impermanente. Elkin, eso es muy diferente desde la visión de la psicología. Sí, y mira, Simon, estoy pensando en algo como me gustaría ilustrar este tema del ego. O sea, cuando tú cuentas esa historia, ahí hay muchos personajes. Hay uno que fue el que vivió ese acontecimiento cuando trabajaba en esa empresa. Hay otro que cuenta una historia. Que es el de ahora. Es el de ahora. Listo. Y hay otro que reflexiona sobre esa historia que estás contando. Entonces, cuando Majo dice, claro, el ego es yo, entonces cuando yo me nombro, cuando yo empiezo a decir yo, empiezo a construir un ego. ¿Qué es un ego? Es la imagen que yo tengo de mí mismo. O sea, básicamente lo mismo Lo mismo. que están diciendo desde la psicología y toda esa visión holística. O sea, estamos claros en que el ego es la imagen de mí mismo. Claro, el ego es la imagen de mí mismo, pero no es una sola imagen. O sea, son varias imágenes. Digamos, yo siempre cuando trato de dar a entender esto, yo digo, o sea, hay un ego profesional, hay un ego de Elkin profesional, que asiste al consultorio y atiende pacientes. Eso es un ego, es una imagen que yo tengo como profesional para poder tener una interacción profesional con los pacientes que acuden al consultorio. Pero hay otro ego que es el que se relaciona con los amigos. Y hay otro ego que se relaciona con su pareja, que me permite relacionarme con mi pareja. Y hay otro ego que me permite también aquí estar en este espacio compartiendo con ustedes. Entonces es la imagen que yo creo de mí mismo para ocupar un espacio. O sea, yo puedo tener varios personajes. De hecho, el ego se parece mucho a lo que llamamos las máscaras. Son varios personajes. En uno. O sea, yo soy varias personas en uno dependiendo de dónde me estoy relacionando. Eso. Ahora hay un tema muy, muy importante. De esos personajes que yo tengo, que son muchos, yo necesito muchos personajes para mis diferentes interacciones en la vida, es posible que uno de esos personajes me guste más que los otros. La máscara favorita. La máscara favorita. Y hay veces esas máscaras favoritas tienen que ver también con conductas, o sea, una máscara de agresividad. Entonces, si yo me siento débil interiormente, entonces mi máscara construye un ego agresivo, un ego violento. Y eso me permite entonces relacionarme. Entonces, esa máscara que yo elijo y con la que me identifico más es la que se va volviendo como ese ego un poco distorsionado que nos lleva a deteriorar nuestra autoimagen. Oíste, yo sinceramente, parce, no tenía ni idea que era el ego. Es que normalmente cuando uno dice, es que ese man tiene un ego, es como que es muy arrogante, Claro. o nos estamos refiriendo como a la soberbia del otro. Siempre es como, tiene mucho que ver con lo negativo. Qué pena, Majo. Lo asociamos eso. Asociamos el ego como a un elemento negativo.
Y lo que yo quiero dar a entender es que el ego no es un elemento negativo, es una construcción que uno hace de sí mismo para poder tener interacciones con el mundo. Entonces, venga. y- ¿Dónde No, se es- enredó? no, es que se perdió el ego tuyo. no es que me perdí, sino que si yo tengo diferentes personajes para diferentes cosas en la vida, cuando yo tengo una ruptura, pues obviamente, ya dijimos que la tusa no simplemente es un tema de una ruptura, pero básicamente la gran mayoría de tusas vienen por una ruptura. Cuando yo tengo esta ruptura y, por ejemplo, la otra persona dice, no, yo ya no quiero nada con vos, por más que intentes hacer lo que quieras hacer. Y uno queda con esa sensación que en el caso del trabajo fue injusticia, pero en este otro caso es como lo que uno llama el corazón partido, el dolor, el hueco, el chuzo. ¿A uno qué le duele ahí? ¿El personaje que tenía con ella o el personaje que yo tenía cuando estaba con ella, que yo me creía cuando estaba con ella? ¿O el que me hayan olvidado porque yo, no sé? Pues yo te haría esta pregunta, Simon. O sea, ¿quién en ti dice que es una injusticia? ¿Cuál de tus personajes? Buena pregunta. Y Es yo que te haría otra pregunta con el tema de la ruptura. Y es que tú crees que eres inolvidable porque te conozco. María José, ¿de qué trata de esto? De que me hagas quedar como un culo al frente de todo el mundo. Sí, eso es lo que se llama golpe al ego, ¿cierto? Precisamente a eso voy. O sea, yo sí creí en algún momento que era inolvidable, ¿cierto? Y obviamente las circunstancias me han demostrado que no. Claro, pero mira que eso es una imagen que tú te haces de ti mismo. O sea, yo soy inolvidable. Y entonces frente a ese ego con el que se identifica, porque seguramente, claro, seguramente los amigos en algún momento le dijeron, hey, Simon, usted es un bacán, hey, que si usted no viene, la fiesta no funciona. Y las mujeres también en algún momento también te pudieron haber dicho. Entonces te alimentan una imagen. O sea, no es, deja de ser tu propia construcción para convertirse en una construcción ajena. Entonces te alimentan esa imagen, te identificas con esa imagen y empiezas a reclamar. Entonces, cuando no eres indispensable, cuando te das cuenta de eso, viene él. Ego herido. Oíste, pero bueno, entonces venga, ya sabemos qué es el ego, que pues, es una visión de un personaje o varios personajes, máscaras que me permiten a mí vivir, sobrevivir, subsistir, lo que sea. Ese sentimiento, ¿podría llamarlo sentimiento? No, eso no es un sentimiento. ¿El ego herido qué es? El ego herido es, como lo veo yo, es cuando se amenaza algo de tu identidad que es importante para ti. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta historia con tu trabajo, tú sentiste que fue una injusticia porque, ¿qué fue lo que te dolió? ¿Qué fue lo que sentiste que Yo estaba sentí en que era una juego? injusticia porque, parce, no conté este pedazo de la historia, pero les voy a decir por qué sentí que era una injusticia. Era porque cada vez que al jefe le preguntaban por esto, por este programa y todo eso, él se refería al compañero mío, ¿cierto? Y nunca me dio el crédito. Yo creo que tenía una necesidad de ser visto, pues porque también uno cuando está en un trabajo te quiere ser reconocido. Claro. Y más si vos te quebras el lomo y te quebras el culo durante un año para sacar un proyecto adelante. Entonces yo sentía que era una injusticia y a mí me daba, y me sentí humillado muchísimas veces cuando no me daba ese reconocimiento y aún más cuando había una posibilidad gigante de crecer, pues probablemente yo para él no era un buen empleado, pero para mucha otra gente sí, y me negó esa posibilidad simplemente porque, no sé, yo le amenazaba el ego a él. Puede ser que haya un juego de egos ahí. Es que regularmente se dan como asuntos como de poder, Simon, pero mira, el ego se hiere cuando es amenazado algo de la construcción que tiene sobre sí mismo. O sea, un valor. Pero algo, no es un valor, algo a lo que le ha dado valor. O sea, porque digamos, tú estás diciendo en esa situación tú necesitabas reconocimiento. O sea, digamos, hay una lucha interna en ti, la hay en el momento o la había en ese momento por ser reconocido. Elkin, por favor, no traiga cosas de la terapia aquí. Eso es cosa paciente terapeuta. Te iba a decir que el podcast también funciona como eso, ¿cierto? Sí, ya me estoy dando cuenta, María. Entonces, claro, lo va a demandar. Puede que haya un llamado tuyo a ser reconocido y digamos tu ego haya tomado eso, o sea, como un valor. Tu ego toma eso como un valor. Entonces, si yo realizo un trabajo y por ese trabajo no recibo un reconocimiento, entonces el ego te invita a que te destruyas. ¿Por qué? Porque
El interés del ego era el reconocimiento, no el aprendizaje. O sea, no era lo profundo, lo esencial, porque si vamos a la experiencia ya de crecimiento en el ser, seguramente todo eso que te pasó te ayudó a fortalecer algunos otros aspectos de tu vida. Por eso te preguntaba qué fue lo que te dolió, porque la misma situación, dos personas la pueden vivir diferente de acuerdo a la construcción de su ego. Y mira que a mí me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a vos. Yo trabajaba en una empresa muy grande también, monté un proyecto muy teso que era pues prácticamente una nueva línea de negocio. Me quemé las pestañas porque incluso me metí en temas que yo no conocía, como los números. Cuando lo fuimos a presentar al presidente y al vicepresidente, no sé qué era, bueno, era pues una presentación muy importante porque era mi proyecto, había trabajado yo en él. Mi jefe me dijo un día antes, mándame la presentación, yo la reviso y le hago algunos ajustes y te cuento. Pues al día siguiente él presentó el proyecto como si fuera de él y no me dio crédito de nada. ¿Y a dónde te dio putería? Y claro, a lo que voy es a eso. Entonces, en ese momento, pues en el momento inicial yo sí me quedé como, ay, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué Ay, es ¿qué esto? está Como, pasando? A mí me ¿qué dan es ganas esto de tan quitarme un raro? zapato y ¿Qué es tirárselo, esto? huevón. Como esto de verdad está pasando. Y muy rápidamente yo dije, él necesita más el reconocimiento que yo. Y no significa que yo no tenga una necesidad de reconocimiento, porque todos la tenemos. Pero a lo mejor en ese momento no se amenazó tanto como algo que era importante para mí. A lo mejor en ese momento yo ya me sentía reconocida de otra manera. A lo mejor yo no sentí que estaba en juego la imagen de persona responsable, trabajadora, inteligente que ha construido mi ego. Como si te pasó a ti en esa situación. Yo de verdad, parce, se lo juro que yo me sentía humillado, güey. Humillado porque es que me quitaban. O sea, yo trabajé como un hijo de puta en eso. Y después que por qué les dedican a la canción El Jefe a los jefes, güey. No, a lo bien, a lo bien. Pero mira que, y ahí hay algo muy bacano del ego, y es que también el ego lo podemos usar a nuestro favor. Mira que para vos es importante ser una persona trabajadora, es importante conseguir metas. Y muchas veces, desde muchas corrientes espirituales, por ejemplo, uno oye, el ego es el enemigo. Y tampoco hay que romantizar el ego, pero el ego tiene una función. Y por ejemplo, en tu vida probablemente gracias a tu ego has llegado a alcanzar muchas cosas. Pero es que el Pero ego venga, soy es que, yo, ¿no? claro, es que insisto, es que si no tuviéramos egos no nos podríamos relacionar. O sea, es que el ego es como es la conciencia que yo hago cuando yo me nombro, cuando digo yo, o sea, cuando digo yo me estoy nombrando, estoy volviendo al centro, entonces lo necesitamos, es que es necesario. El punto son los lugares o las construcciones que uno hace en referencia a ese ego que en situaciones particulares le causan sufrimiento. Entonces, es normal sentir humillación, vergüenza, miedo, tristeza, pues todas esas emociones que son displacenteras cuando uno tiene una amenaza al ego. Mira, es interesante, vuelvo al tema del ego, porque ¿quién está en ti está diciendo displacentero? Pues yo. Mi ego. Claro, ¿cuál de todos tu yo? O sea, el yo que le gusta el bienestar, el placer, que solo reconoce como válido el placer. No, pero yo digo Elkin displacentero es porque pues en general, porque acuérdate que le estamos hablando a mucha gente, las personas sienten que estas emociones displacenteras son emociones negativas, de las cuales ya hemos hablado y hemos sabido que son necesarias en la vida, ¿cierto? Y nos llevan a alcanzar cosas grandísimas. Pero yo creo que más de una persona allá afuera se está preguntando, y más que todos nosotros los hombres, que es tan difícil aceptar la tristeza del miedo, está preguntando si es normal uno sentir esas cosas, ¿cierto? Sentir esas emociones que generan dolor y sufrimiento. Ok, entonces pongámoslo en otros términos. O sea, tu ego se puede fijar en una emoción. Sí. O sea, tu ego se fija en la humillación. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que era humillante en esa situación, Simon? No ser reconocido. No ser reconocido. Entonces, mira que el tema es de reconocimiento. Entonces,
ese ego tuyo que necesita reconocimiento. O sea, finalmente lo que tendrías que abordar es el tema del reconocimiento, no de la humillación. O sea, la humillación es un mecanismo que utiliza el ego para hacerte sentir mal, incómodo, porque no obtuviste el reconocimiento. Majo, vení, y a vos, ¿no hay alguna situación que te haya generado como una emoción de esas pues, displacenteras? No sé ya cómo referirme a eso, pero ¿qué situación te denota a vos algo así por el estilo? Que vos, listo, no estuvo en el reconocimiento laboral, pero debe existir algo que te genera eso, ¿no? Claro, ¿cómo así? Soy humana, imagínate dónde no, qué problema, qué preocupación. Pero mira, Simon, como ilustrando también esa pregunta, el ego mío muchas veces lo que me lleva es a retirarme, o sea, no pelear. Sabes, a mí, por ejemplo, que me genera esa sensación como de vergüenza. La vergüenza no es lo que nosotros en Colombia entendemos como pena. La vergüenza es pensar que yo soy malo porque tal cosa, es identificarnos con, no sé, yo hice esto, entonces yo soy malo. Es diferente a la culpa, que la culpa es, yo sé que hice esto y me equivoqué. A mí, por ejemplo, algo que me genera como vergüenza es sentir que no sé, sentir que soy irresponsable, sentir que entro a un campo donde yo, por ejemplo, no tengo el conocimiento y por ejemplo, esa parte de mi ego me ha llevado a ser demasiado estudiosa y a veces me trae muchos beneficios, como por ejemplo ser responsable en lo que hago, considerarme una persona como profesional, pero a veces también me trae limitaciones como que no me muestro por ese miedo a ser rechazada y a sentir esa vergüenza que me produce no saber, no ser suficiente. Vea, a mí me queda pues como claro, porque yo les digo, cuando empecé no supe, yo no sabía definir esa vaina, inclusive pues leí uno de los libros que vos me recomendaste, que era el ego, pero entonces ya me queda claro, el ego es no un personajillo como vos lo dijiste, porque yo me imaginé una cosita por ahí chiquita brincando y un A poquito mí eso me despectivo. funciona demasiado, No, pues, está imaginármelo bien. así. Listo, como un personajillo por ahí brincón, sino máscaras que uno se pone para poder relacionarse con otras personas. Entonces el ego no es malo, el ego es necesario. Es necesario como la tristeza, es necesario como el miedo, es necesario como todas esas emociones que no las queremos tener cerca, pero que realmente las tenemos que abrazar y que tienen que ser parte de nosotros. Entonces el ego es eso. El ego herido simplemente es cuando vos tenés una imagen de tuya y le das valor a algo y alguien no te reconoce ese valor que le estás dando, ¿cierto? Y eso genera esas emociones que hablamos, ¿cierto? Entonces estamos claros en eso. Y más claros aún en que el ego va cambiando y uno lo puede ir modificando según lo necesitamos, ¿cierto? Y de hecho nuestro proceso evolutivo eso es lo que hace. O sea, yo no tengo el mismo ego en este momento de mi vida que el que tenía hace 30 años. O el que vas a tener dentro de otros 30. O el que voy a tener dentro de los 30. Entendido. O incluso el que vas a tener la próxima semana. Mañana mismo, ¿cierto? Sí. Es depende de la situación y depende de cómo uno se esté relacionando. Porque es una manera de dar respuesta a las situaciones a partir de imágenes de uno mismo que se ha hecho. Vea, yo hasta hoy creía que el ego era malo. Muchas gracias por sacarme de ese lugar. Pero no hay que pensar que vivir desde el ego siempre está bien. Hay que aprender a reconocer el ego para entender las limitaciones y entender en qué momento es una herramienta para que funcionemos en esta vida. Pero tampoco es como, ay, bueno, pues tengo ego, pues ya qué voy a hacer, me cruzo los brazos y este es mi ego y mi ego es orgulloso y es rabioso. No, pues es identificarlo e integrarlo. Y lo que yo decía que insisto, o sea, es apegarse a una sola imagen. Tiene que cambiar. Exacto, o sea, es que juegues con tu panel de máscaras, o sea, que tus diferentes posibilidades tengan como... te presten servicio. Yo ya me puedo ir a dormir tranquilo, me pucha con todo lo que he aprendido hoy. Entonces espero que para ustedes también haya sido igual de beneficioso que fue para mí. No se olviden que todos los jueves a las 5 p.m. sale el nuevo capítulo. Va a salir por YouTube y por Spotify y seguirnos en las redes sociales, que nos van a encontrar en todas. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook en @dondemetolatusa. Muchísimas gracias, Elkin. Gracias, Majo. Gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, chao. Gracias, chao.